Queridos hermanos, el Señor pone delante de nosotros siempre enseñanzas de luz y de vida. Lo que el Señor nos revela siempre es para nuestra salvación. A veces pueden ser palabras que nos inquieten o que nos resulten exigentes, pero siempre es para nuestro bien, siempre. Y así debemos acogerlas, ¿no? En esta parábola, es una parábola, por tanto no debemos quedarnos en la literalidad, sino extraer las enseñanzas que el Señor quiere darnos a través de ella, ¿no? Y hay varias enseñanzas que además van en consonancia con toda la revelación de la Escritura, ¿no? En primer lugar, pues vemos que hay una repercusión de nuestras acciones, ¿no? Que no es lo mismo vivir de un modo que de otro. A mí a veces me llama la atención, ¿no? Una cierta indiferencia. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, sí pasa, sí. Somos seres muy especiales, somos seres libres que nos vamos construyendo. Decía un padre de la Iglesia, no recuerdo cuál de todos, que de un modo somos hijos de nuestras propias acciones. Y lo que vamos desarrollando a lo largo de la vida nos construye o nos destruye, ¿no? El problema del rico, que además ya sabéis que ni siquiera le pone nombre Jesús en esta parábola, la tradición de la Iglesia le ha puesto un nombre, Epulón. Epulón significa el que banquetea. El que vive la vida pues, centrado en sí mismo, ¿no? Fijaos, Jesús no señala acciones negativas. El rico no hace cosas malas al pobre. El problema es las cosas buenas que no hace. Y es que resulta que tiene a un hermano en el portal de su casa y ni siquiera le ve, ni le ve. Jesús utiliza con su sutileza, ¿no? Los perros se acercaban a lamerle las heridas. Es decir, los perros tenían más compasión y más atención a ese hombre que el propio dueño de la casa en la que se encontraba, ¿no? En palabras del Papa Francisco, esto se llama la indiferencia. Él utiliza la expresión la globalización de la indiferencia. La globalización de la indiferencia. Nos hemos acostumbrado a que muchas personas pasen dificultades, a veces están algo lejos, pero a veces están al lado. Y como yo ni soy directamente el responsable de esa situación, pues yo me siento tranquilo, pero sabemos que forma parte de nuestra fe que nos importe la carne del hermano. Y por eso nos acusamos al comienzo de la Eucaristía, cuando usamos esa fórmula de que hemos pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Como le preguntó Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín respondió, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? O sea, ¿acaso soy yo responsable? Pues sí lo somos, sí. Si cerramos nuestra carne a las necesidades de quien me rodea, cerramos nuestra carne al Dios que es Padre de todos, ¿sí? O en palabras de San Juan Evangelista, no puedo amar a Dios a quien no veo si odio o desprecio o soy indiferente a mi hermano al que sí veo. El Papa Francisco ayer se desplazó hasta Asís para tener un encuentro sobre la economía. Se ha titulado La economía de Francisco, que yo, pues si os soy sincero, no sé mucho, bueno, no sé casi nada de estos temas, pero lo que sí sé es que en la economía, como en todo lo demás humano, se debe poner en el centro a la persona. Y si no se pone en el centro a la persona, seguro que antes o después nos daña, como está dañando a la creación un cierto modo de producir, como está dañando a las relaciones personales el no poner al ser humano, a la persona, en el centro.
sino los intereses, los planes, ¿no? Poner a la persona en el centro. Porque si pones a la persona en el centro, todo lo que tienes sirve para bien. El problema no son las riquezas, el problema es donde pones el corazón, porque si pones el corazón en las propiedades, en los bienes materiales, te ciegas. Es que este pobre hombre, me refiero no a Lázaro, sino al otro, no veía a Lázaro que estaba a la puerta de su casa. Vivía ciego, vivía indiferente, vivía cerrado. Y esto, según la parábola que acabamos de escuchar y la enseñanza de la Iglesia, de la revelación, nos cierra y tiene repercusión en la vida y en la eternidad, ¿no? Al final de la vida nos examinarán del amor. Nos lo ha dicho Jesús en muchas de sus enseñanzas. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, ¿sí? Nos lo ha dicho San Juan de la Cruz muy hermosamente, al atardecer de la vida, nos examinarán del amor. Y la nota no la pone él, la nota la pone tu vida y la mía. No es él el que te señala y te dice, no has hecho esto, sino que eres tú mismo el que has abierto tu carne, tu vida a los demás o la has cerrado. Esta semana se inundaba nuestra querida y preciosa parroquia, ¿verdad? Casi todos lo sabéis. Y más impresionante que ver entrar todo este agua ha sido ver entrar muchísimos hermanos, muchísimos. Seguramente hubieran sido muchos más si nos hubiéramos enterado, ¿no? Pero que en apenas 4 o 5 horas la parroquia, que estaba anegada de agua, pues recibiera la ayuda de, no sabría deciros cuántos, pero fueron muchas las personas de nuestro pueblo que se acercaron. Dices, aquí hay un signo de vida, de comunión, del bien que nos hace salir al paso de la necesidad. Bueno, no se había inundado la casa propia, ¿eh? Bueno, en algunos casos sí, pero vinieron primero a la parroquia a limpiarla, a decentarla, a cuidarla. Qué bien nos hace salir de nosotros a las necesidades del prójimo. Nos hace mucho bien. El primer beneficiado es uno mismo. Por eso el Señor insiste tanto en el mal que nos hace cerrar nuestra carne, ¿no? Hoy celebramos la Jornada Mundial de los Migrantes y de los Refugiados. Yo tengo una experiencia de verdad gozosísima de cuánto bien nos han hecho y nos siguen haciendo tantos hermanos de distintos lugares de procedencia. Aquí, en esta asamblea, pues desde quien nos sirve al órgano hasta algunos de vosotros habéis venido de distintas latitudes a compartir con nosotros la vida, a compartir también la fe. ¿Cuántas comunidades se han visto enriquecidas por la fe de nuestros hermanos, especialmente los que venís de Hispanoamérica, ¿verdad? Y aprender acentos que nosotros a lo mejor aquí, en nuestro primer mundo desarrollado, pues hemos ido perdiendo por enfriamiento, por un poquito de racionalización, sí, el individualismo de nuestra cultura, pues de repente hermanos y hermanas que vienen de otras latitudes, pues te abren los ojos, ¿no? Y uno puede tener distintas posturas y planteamientos sobre cómo regular la cuestión de la inmigración. Pero sí os digo una cosa, ante un hermano, sea el que sea, proceda de donde proceda, tenga los papeles que tenga, los cristianos o vemos a Cristo o no estamos mirando como cristianos. Y estamos llamados a esto sabiendo que es un gran bien para nosotros, un gran bien. Esta es una de las enseñanzas que el Señor nos ofrece en esta palabra, ¿verdad? En la que San Pablo nos decía, lucha por la justicia, por la piedad, por la fe, por el amor, porque en nuestra vida cristiana vivimos del don
nos lo da Dios, pero vivimos también de la respuesta libre que le damos a Dios. Por eso hay que luchar, porque muchas veces la carne, lo que sale de la carne, del impulso, es buscar mi interés, no meterme en problemas, cuidar mis cosas. Pero si yo no hago mal a nadie, dice ya, ni mal ni bien, macho, ¿eh? Es decir, que eso no es la vida cristiana, que la vida cristiana es dar y dar mucho, entregar y entregar mucho, hacer al otro lo que quieres que a ti te hagan. Y a veces vivimos como muy recortado la experiencia cristiana, ¿verdad? Por supuesto, lejos de nosotros el caer en actitudes de injusticias, como denunciaba con fuerza el profeta Amós, ¿no? Aquellos que se sienten seguros en sus propiedades, en sus comodidades y no salen de ellas, acabarán desterrados, y ciertamente sucedió, fueron desterrados de Jerusalén. Vamos a pedirle al Señor vivir en la tierra de Dios y en la tierra de los hermanos, vivir atentos, abiertos los ojos, que los bienes que tengamos, personales, talentos, materiales, sean para colaborar con la obra de Dios, que pueda ser providencia de Dios, ayuda de Dios para los demás. Y entonces vivirás la experiencia del mismo Señor, que pasó haciendo el bien, que no se guardó nada para Él, que vino para servir, no para ser servido. Y esto es muy gozoso, y hemos hecho experiencia de ello. Lo que pasa es que la carne siempre le cuesta salir, abrirse a las necesidades de los hermanos. Vamos a pedirle a nuestra Madre, la Virgen María, que es la madre que acoge a todos, ¿verdad? Una madre acoge a todos sus hijos, independientemente de cómo sean, de cómo se comporten, ¿verdad? Pues vamos a pedirle esta gracia, ¿verdad? De tener un corazón acogedor, de tener un corazón que promueva, que ayude, que levante, que potencie. Y entonces entraremos en esta lógica del amor de Dios, de la dinámica del don que tanto bien nos hace y que rompe los egoísmos, las ataduras, las cerrazones. Que nuestra Madre Santísima nos alcance esta gracia a cada uno de nosotros. Que así sea.